Muy buenas noches. Los saludamos desde las oficinas del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera en Huasca de Ocampo, Hidalgo, México. Saludamos con mucho cariño a los guardianes del Geoparque de Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Singilucan y Mineral del Chico. También saludamos a todos nuestros seguidores en la página de Facebook del Geoparque Comarca Minera que nos siguen a través de este seminario que tenemos cada martes a las 8 de la noche. Les recordamos que estas conferencias que tenemos cada martes se quedan grabadas en esta página de Facebook, pero también se pasan al canal del YouTube del Geoparque. Esta noche estará con nosotros el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, él es el coordinador científico del Geoparque, y nos estará hablando sobre tierra, magma, rocas y patrimonio geológico. Recordemos que para el Geoparque es muy importante que la población que habita en este territorio conozca más sobre su patrimonio geológico, conocer sobre las formaciones rocosas, los paisajes, los minerales y todo lo que nos rodea, y esto es muy importante porque nos va a hacer más conscientes sobre su cuidado, evitando el deterioro, el saqueo y usos inadecuados de este patrimonio. Entonces, pues bueno, dejamos el espacio al doctor Juan Carlos Mora y estamos aquí abiertos para todas las preguntas que ustedes tengan y yo al final de la plática estaré leyendo sus preguntas. Gracias, doctor. Sí. Adelante. Muchas gracias, Cami. Bueno, pues voy a solicitar compartir pantalla, si me permiten. Listo. Ok. Bueno, este es el tema 1. El tema 2 fue el que dimos la vez pasada. El tema 3 es todo sobre mapas, cómo leer, cómo eh, ubicarnos en un mapa. Y el tema 4 es ya como la síntesis de todo, que sería el origen del patrimonio geológico, que muchos de ustedes ya han escuchado esa plática, algunos no, pero el final de esta secuencia de pláticas sería un recorrido en campo, ¿sí? Entonces, digamos, lo que estamos viendo es diferentes temas que realmente los preparé con mucho gusto para ustedes, para que sea un material que pueden utilizar cuando van a dar alguna clase, si creen que les puede servir, o que van a ir a una escuela. Y entonces les preparé el material de dos formas. Uno es el material que yo utilizo y el otro es el material para ustedes, que de ese material ustedes pueden sacar algunas hojitas o imprimir algunas hojas para que cuando vayan a una escuela y hablen de algún tema en particular, esa hoja les pueda servir como ejercicio, que también la idea es que sea como un ejercicio para ustedes durante esta lectura. Para mí sería extraordinario poder hacer una visita a campo y aplicar los conocimientos que adquirimos durante todo esto. El tema de hoy, que es tierra, magma, rocas y origen del patrimonio geológico en la comarca minera, en el Geoparque Comarca Minera, es un tema que quiero, en cierta forma, ahondar un poco en en las clases que les dieron a ustedes, ¿sí? Cuando se dio el curso de patrimonio geológico y las rocas, ¿sí? Este tema puede ayudarles a entender lo que dio la doctora en ese momento y en esa clase. Bueno, vamos a comenzar. Si el tema dice la Tierra, quiere decir que iniciamos con la Tierra, luego vamos con el magma y así. Este es un video que quiero que escuchen. Voy a volver
a compartir pantalla porque no compartí con sonido. Ya está. Es un video que quiero que escuchen porque me pareció muy interesante la información que da el mismo. Si no se escucha y no se ve, me dicen por favor. Hoy, si pensamos en nuestro planeta Tierra, lo imaginamos lleno de oxígeno, tierras fértiles y vastos océanos. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y no estamos hablando del momento en el que vivieron los dinosaurios, sino miles de millones de años atrás. Nuestra Tierra tiene 4.543 millones de años de antigüedad. Nosotros, los seres humanos, hemos habitado este planeta solo por el 0.004% del tiempo total de su vida. Nuestro planeta pasó de pequeñas partículas de polvo a una gran bola de fuego para luego enfriarse y contener océanos, ríos, una atmósfera y todas las condiciones necesarias para albergar la vida como hoy la concebimos. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo se desarrolló nuestro planeta? Lo primero que debemos saber es que la historia de la Tierra puede ser estudiada con gran precisión observando las distintas capas de roca de nuestro planeta. Estudiando estas capas, podemos hacer una especie de calendario de los distintos eventos que sucedieron en este planeta y así podemos dividir su historia en distintos momentos que llamaremos eones. A su vez, los eones pueden ser subdivididos en eras, estas en periodos y por último los periodos en años. La historia de nuestro planeta empieza en el Eón Ádico, hace 4.6 mil millones de años, cuando la gravedad causó la aparición de nuestro sistema solar. En un inicio, el sistema solar era solo una gran nube de gas y polvo llamada nebulosa solar. La gravedad produjo que esta nube colapse sobre sí misma, formando nuestro Sol, que concentra hasta hoy el 99.8% de toda la masa de esta nube. Lo que quedó fue juntado por la gravedad, formando así los planetas que hoy conocemos, incluyendo la Tierra. Al empezar a formarse la Tierra, los materiales más pesados se hundieron formando el núcleo de nuestro planeta, mientras que los más livianos ascendieron a la superficie para formar la corteza. Durante esta etapa de su historia, nuestro mundo no fue solo constantemente bombardeado por asteroides y cometas, sino que también tuvo una gran actividad volcánica. Por esto lleva el nombre de Eón Ádico, en honor al dios griego del inframundo, Hades. En este eón, la actividad volcánica fue tal que produjo nuestra primera atmósfera. Esta estaba formada por gases volcánicos, pero además contenía agua condensada, la cual fue aumentando por los cometas que impactaron con nuestro planeta, pues estos estaban formados principalmente por agua congelada. El Eón Ádico terminó hace aproximadamente 4.000 millones de años, dando inicio a lo que conocemos como Eón Arcaico. Así como en el Eón Ádico, este eón tuvo también una gran actividad volcánica. Sin embargo, también se formaron una gran cantidad de ríos y océanos. Además, durante el Arcaico aparecieron las primeras placas continentales de nuestro planeta. De hecho, los continentes actuales se han formado alrededor de los vestigios de estos primeros continentes. Sin embargo, estos no eran como los conocemos actualmente. A través de los años, la superficie de la Tierra ha cambiado mucho. Pero lo más sorprendente que sucedió en este periodo fue la aparición de la vida. Si bien no se sabe con certeza en qué momento exacto apareció el primer ser vivo en nuestro planeta, tenemos evidencia sustancial de que surgió en el Eón Arcaico. Incluso tenemos evidencia de que todos los organismos actuales podrían haber evolucionado de los primeros organismos de este eón. Esta vida, por supuesto, no era similar a la de nosotros ni a la de los dinosaurios. De hecho, la mayoría de formas de vida actuales no habrían podido sobrevivir en la atmósfera arcaica. En ese tiempo, nuestro planeta no solo no tenía capa de ozono, sino que prácticamente no había oxígeno en la atmósfera. En el Eón Arcaico, la Tierra había desarrollado otra atmósfera distinta a la del Eón Ádico. Estaba compuesta principalmente por monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua y metano.
En contraste, nuestra atmósfera actual está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón. Entonces, ¿cómo se llenó de oxígeno la atmósfera? Existen dos hipótesis que se complementan. Una posibilidad es que la energía ultravioleta o rayos UV provenientes del Sol hayan causado una reacción química en las moléculas de vapor de agua en nuestra atmósfera. De esta manera, los rayos UV habrían separado las moléculas de agua condensada en hidrógeno y en oxígeno. El otro posible proceso que ayudó a que nuestra atmósfera se llene de oxígeno fue la fotosíntesis. Sí, la fotosíntesis, pero no a partir de las plantas, que en ese momento aún no existían, sino de organismos primitivos llamados cianobacterias. Hace 3.5 mil millones de años aparecieron estos organismos capaces de realizar fotosíntesis. Mediante este proceso, las cianobacterias habrían usado el dióxido de carbono y el agua para producir carbohidratos. A su vez, estos habrían sido usados para permitirle a las cianobacterias cumplir con funciones vitales. Pero, así como en el caso de las plantas, la fotosíntesis también libera oxígeno al ambiente. De esta manera, a finales del Eón arcaico y luego en el Eón proterozoico, hace unos 2.2 a 2.4 mil millones de años, nuestra atmósfera se llenó de oxígeno. Con estas condiciones, nuestro planeta estaría ya preparado para albergar otros tipos de vida. Sin embargo, tuvieron que pasar otros miles de millones de años para que las grandes formas de vida evolucionadas aparecieran. ¿Cómo se desarrollaron los seres vivos en nuestro planeta? ¿Qué teorías existen para explicar cómo de estos organismos primitivos nacerían otros más complejos? Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido. Hoy. Ok, la idea es una introducción general acerca de la Tierra, cómo se formó la Tierra, después cómo se forma la atmósfera, y de ahí los primeros seres vivos. Una vez que la Tierra está formada, entonces la concentración de los materiales en su interior permite que haya una liberación de energía que va a hacer que se separen los continentes. ¿Sí? Existía un solo continente y después se separa hasta formar los continentes actuales. Si ustedes han escuchado las noticias, de repente dicen que África se está separando y que están haciendo un nuevo océano. Es esto, exactamente es esto. ¿Sí? Se empiezan a abrir y luego se empiezan a formar, entra el agua del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es nuestro planeta activo. Y entonces esta imagen ya la conocen, es donde vimos la tectónica de las placas e identificamos que en México tenemos la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa pacífica y acá está la placa de Juan Fuca. Son 5 placas que interactúan, pero la que mayor actividad produce en nuestro país es la interacción entre lo que es la placa del Caribe y la placa norteamericana, que hay un choque en estas dos placas. Este es un video que ya vimos porque cuando relacionamos el choque de las dos placas, entonces en ese choque hay presión, liberación de energía, que son los sismos, y también lo que es fusión de los materiales, que es la actividad volcánica. En esta parte vamos a recordar, porque lo vimos la vez pasada, vamos a recordar lo que es la parte de la sismicidad. El movimiento que se produce en la superficie terrestre durante un terremoto se debe a una energía liberada a gran profundidad en el interior de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie a través de las llamadas ondas sísmicas. El estudio de los terremotos o sismos y de las ondas sísmicas se denomina sismología. Los terremotos se originan cuando las rocas situadas a gran profundidad se rompen de forma repentina como consecuencia de la presión a la que están sometidas o cuando se deslizan a lo largo de una falla.
El punto en que se libera la energía se conoce como foco del terremoto. La energía del terremoto avanza desde el foco en forma de ondas internas. Existen dos tipos de ondas internas, esto es, transmitidas por el interior de la Tierra. La onda más rápida es la llamada onda P u onda primaria. Avanza a una velocidad de entre 4 y 7 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad de la roca que atraviesa. Una onda P es una onda de tipo compresivo. El material rocoso se comprime en la dirección de propagación de la onda y posteriormente se expande. Una onda P es similar a una onda que se propaga a través de un muelle. Las espiras se comprimen y se expanden en el sentido en que avanza la onda. El segundo tipo de onda interna se denomina onda S u onda secundaria. Se propaga a través de la roca a una velocidad de entre 2 y 5 kilómetros por segundo, aproximadamente la mitad de la velocidad a la que avanzan las ondas P. Una onda S es una onda transversal. El material rocoso situado en su trayectoria sube y baja o se mueve lateralmente de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una onda S es similar a una onda que se propaga a lo largo de una cuerda. La onda avanza por la cuerda moviendo una parte de la cuerda hacia arriba y luego hacia abajo. Las ondas superficiales se propagan por la superficie terrestre a partir del epicentro, el punto de la superficie más próximo al foco del terremoto. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas. Avanzan a una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros por segundo. Pueden deformar la superficie terrestre además de causar daños en viviendas, edificios y otras estructuras. Existen dos tipos de ondas superficiales. Las ondas de Love provocan un movimiento de lado a lado perpendicular a su dirección de propagación. Pueden provocar daños al romper carreteras o tuberías. El segundo tipo de onda superficial se denomina onda de Rayleigh. Mueve la superficie terrestre en círculo, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Puede provocar daños al desplazar los edificios de sus cimientos. En la mayor parte de los terremotos, los mayores destrozos se deben a las ondas superficiales que hacen que el suelo oscile en dirección vertical y hacia los lados al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces lo que nosotros acabamos de ver es que sismos han existido siempre en el país, pero también volcanes. En la República Mexicana es sísmica y volcánicamente activa. Tenemos alrededor de 3,000 volcanes y 12 volcanes son activos. Quiere decir que seguimos con esta actividad. Aquí una pregunta que nos tenemos que hacer muy interesante es si desde el origen del planeta, desde el origen del país, desde que tenemos conocimiento, ha habido sismos y volcanes. ¿Y por qué? Cuando vuelve a ocurrir un sismo, hay muchos daños. Otra de las cosas que quiero relacionar con esto es que, ¿qué está pasando? Que también en México es una zona de huracanes y huracanes que se han presentado desde que tenemos conocimiento y se monitorean los huracanes. ¿Por qué año con año provocan daños? Es algo interesante por preguntarse, ya que deberíamos de aprender a vivir donde estamos y ser preventivos y que no nos causen daños los fenómenos. Cuando se origina el planeta Tierra, cuando sale la actividad magmática o la actividad volcánica, entonces existe lo que se le llama magma. Este magma se enfría, ¿sí? Disminuye la temperatura, disminuye la presión y entonces puede haber formación de vidrio, formación de cristales, que son cristales de minerales, y se forman las rocas ígneas. Entonces, para pasar de magma a rocas ígneas, hay un cambio de las condiciones físicas del magma para que se forme
una roca ígnea. Pero esta roca ígnea, cuando está expuesta durante mucho tiempo a el medio ambiente, entonces va a haber un intemperismo, es decir, va a ser atacada, vamos a llamarle así, para disolverla, que sería un intemperismo químico, o va a ser fragmentada, ¿sí? Un intemperismo mecánico, y se van a formar sedimentos, bloques, gravas, arenas, los cuales estos sedimentos van a ser erosionados, transportados y después depositados en algún lugar, y con el peso de que se van acumulando, cada vez que llegan más sedimentos, se van acumulando, con el peso hay una litificación o formación de roca, ¿sí? Una diagénesis, y se forman las rocas sedimentarias. Y después de las rocas sedimentarias pueden sufrir un aumento de temperatura y presión, y van a sufrir una metamorfosis, un cambio en sus características físicas, y van a convertirse en otra roca, que serían las rocas metamórficas. Y después, si esto se funde por aumento de temperatura y presión, puede hacerse el magma. A esto se le llama el ciclo de las rocas, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra, en la corteza terrestre, podemos tener rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Y entonces, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, al estar expuestas a los cambios de temperatura y al intemperismo, entonces pueden también sufrir lo que sería formación de sedimentos, ¿sí? Disolución, y luego se vuelve a hacer erosión de lo que se genera, y hay otras rocas sedimentarias. ¿Qué significa? Que en las rocas sedimentarias puede haber algunos remanentes de rocas ígneas, puede haber algunos remanentes de rocas metamórficas, de rocas sedimentarias, ¿sí? O un tipo de roca nueva. Quiere decir que todas las rocas pueden sufrir intemperismo físico-químico, formación de sedimentos, erosión, transporte y depósito, litificación, y se forman rocas sedimentarias. Perdón, me brinqué. Uy. No sé por qué me brinqué, espérenme. Se brincó mucho. A esto que estamos viendo se le llama el ciclo de las rocas. A este ciclo de las rocas es que rocas sedimentarias y metamórficas pueden convertirse en sedimentos y formar otras sedimentarias. Pero también, si estas rocas ígneas están expuestas a metamorfismo, a mayor temperatura, a mayor presión, las rocas ígneas pueden pasar directamente a ser rocas metamórficas. Y ambas, por aumento de temperatura, presión, se pueden fundir sin llegar a ser rocas metamórficas, y pueden convertirse en magma. Digamos que este proceso se le llama el ciclo de las rocas, donde tenemos tres rocas principales: ígneas, sedimentarias, metamórficas, y cualquiera de estas, por aumento de temperatura y presión, está el magma. No Y se ve su entonces pantalla, podemos ver, doctor. ¿perdón? No se ve su pantalla. ¿No se ve? No. A ver, déjame checar por qué no se ve. Ok. ¿Y ahora sí? Ahora sí, ya, gracias. No, gracias a ti por avisarme. Entonces vemos que puede ser que se conviertan en sedimentos, pueden pasar aumento de temperatura y presión, se vuelven rocas metamórficas. No es necesario pasar a ser rocas sedimentarias. Ígneas pueden sufrir aumento de temperatura y presión y ser rocas metamórficas, o
rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas pueden pasar a fundirse y a formar magma. A este proceso se le llama el ciclo de las rocas. Aquí vemos unas fotografías, unas imágenes. Este podría ser magma, que cuando sale a la superficie se llama lava. Esta sería ya una roca ígnea. Esta sería una roca sedimentaria, que su principal característica es cada una de estas capas se llaman estratos. Y esta sería una roca metamórfica. ¿Qué significa? La roca metamórfica significa que puede ser la transformación, que se le llama metamorfosis, ya sea de una roca ígnea o de una roca sedimentaria, y se transforma por aumento de temperatura y presión en una roca metamórfica. Estábamos hablando de los sedimentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que el intemperismo mecánico fragmenta la roca? Y entonces nosotros conocemos diferentes tipos de sedimentos de acuerdo a su tamaño. Entonces podemos llegar a tener lo que serían las más pequeñas, que serían arcillas, limos, arenas, gravas. Y entonces una roca sedimentaria, si se forma de una grava, se llama un conglomerado. Las arenas, si se forma de arenas como las arenas del mar, se llamaría arenisca. Si se forma de limos, se llamaría limolitas, y si se forma de arcillas, sería lutitas. Esa sería, digamos, la relación entre lo que es una roca sedimentaria y los sedimentos que pueden venir de otras. Por ejemplo, yo les decía, puede haber sedimentos del tamaño de las gravas, y esa grava puede ser de una roca ígnea, o puede ser de una roca sedimentaria, o puede ser de una roca metamórfica, ¿sí? También puede ser arenas, limos o arcillas de alguno de estos tipos de rocas. Para poder imaginarnos lo que sería el limo y la arcilla, es igual al lodo. Cuando ustedes vean lodo y que lo pueden agarrar con la mano y le dan con las manos, lo mueven, se forma una tirita, y si esa tirita se dobla perfectamente bien, se moldea, quiere decir que es arcilla. Pero si cuando lo van a moldear se quiebra y es muy fino, entonces sería limo. Esa es una de las propiedades que se puede ver en campo. Si nosotros tratáramos de ver al microscopio, veríamos que una roca previa, que puede ser una roca ígnea, una sedimentaria o una metamórfica, cuando sufre aumento de temperatura y presión, va a comenzar a transformar los granos de lo que está compuesto hasta llegar a una roca totalmente diferente a la roca inicial, que sería la roca metamórfica. Es decir, dentro del proceso de compresión de los granos de los minerales, entonces se puede formar una nueva estructura cristalina para hacer una roca metamórfica. ¿Esas serían Y las vetas? no, no, no. Estas serían, si tú te das cuenta, aquí tenemos el color café. Sí, voy a poner este ejemplo. Y cuando empieza a ver el aumento de temperatura, se funde, trata de fundirse el cristal de lo que era este tipo. Y entonces ahora se funde y va a orientarse de acuerdo a la presión, y puede formar bandas de este cristal, que aquí eran granos, ahora se forman bandas del mismo cristal, pero no tiene nada que ver con las vetas. Ok, Y aquí ya gracias. Bueno, tenemos la roca final, que serían bandas de esa mineral que de se cristal. transformó. Y entonces, cuando se estudian las rocas, como ustedes vieron en el video mencionaba que el estudio
de una región se hace a través de sus rocas. Las rocas nos dicen la historia geológica o la evolución geológica de la zona que estamos estudiando con ya sea las estructuras impresas, ya sea con los fósiles, ya sea con los minerales. En el caso de la comarca minera, nosotros tenemos principalmente rocas de origen ígneo, es decir, el 97% de todo el territorio del Geoparque Comarca Minera son rocas ígneas. Solamente hay un 3% de rocas sedimentarias relacionadas con la Sierra Madre Oriental. Ese 3% aflora. Cuando decimos aflora, quiere decir que puede verse en lo que sería la barranca de Meztitlán en la parte más profunda. Entonces, si estamos viendo que el 97% del territorio del Geoparque Comarca Minera son rocas ígneas, entonces ahora nos vamos a ir al estudio de las rocas ígneas. Este sería un mapa geológico, ¿sí? Les recuerdo que el siguiente tema que vamos a dar, porque ahí me va a ayudar Mario, va a ser cómo saber leer un mapa de estos tipos, de este tipo, ¿sí? Porque cada colorcito en un mapa está identificado en la simbología y me dice el color, qué tipo de rocas hay y en dónde afloran. Por ejemplo, el color verde, como es este verde y este otro, es donde están las rocas sedimentarias en nuestra región. Quiere decir, esta es una cañada, un río, que es el de Meztitlán, y en este río afloran, en la parte más baja afloran las rocas sedimentarias. Esta sería una columna estratigráfica y en esta columna es muy interesante que lo vean. ¿Por qué? Porque por un lado vemos rocas sedimentarias, por otro lado vemos rocas volcánicas, pero vemos esta roca o este color rojo que atraviesa todo esto que están viendo. ¿Cómo debemos interpretar esta columna estratigráfica? Vean, ¿sí?, que es un espesor y que ese espesor hay algo que lo atraviesa, ¿sí? A esto se les llama, las rocas ígneas intrusivas. ¿Qué significa? Son rocas que atravesaron desde la parte más basal o el basamento, que son las sedimentarias, las intrusiones, se le llama intrusión, ¿sí? Después intrusionan todas las otras secuencias de rocas, se meten dentro de esas secuencias de rocas que hay en la corteza, en el territorio de la comarca minera, y llegan hasta este punto que está aquí, y estas rocas que están aquí arriba son las que vienen después de una actividad volcánica y se depositan sobre estas rocas. Estas rocas son las que dan origen a los yacimientos minerales. ¿Por qué? Porque intrusionan la roca, va a haber fluidos que van a salir de ellos y entonces van a quedarse dentro de las rocas, tanto de las rocas ígneas intrusivas como de las rocas sedimentarias o de las rocas volcánicas, se van a quedar en las fisuras o las fracturas que serían las vetas. Pero esto es muy interesante, esta columna, porque nos dice depósitos sedimentarios, depósitos volcánicos, intrusión de roca ígnea que atraviesa todas estas
y luego otra vez depósitos volcánicos. Y entonces lo que estamos viendo en la región del geoparque es el predominio, vean toda la columna, desde más o menos 36.5 millones de años hasta el presente, tenemos rocas ígneas. Si tenemos rocas ígneas en la región, quiere decir que hubo una actividad magmática muy intensa en la comarca minera. Y entonces tenemos que explicar cómo es que se originan estas rocas ígneas. ¿Se acuerdan de esta imagen que veíamos el ciclo de las rocas? Y entonces vimos que había del magma, se enfría y se forman las rocas ígneas. Estas rocas ígneas la voy a tratar de simplificar en estos tres tipos de dibujos que van a explicar al magma. En A podemos ver que todos los átomos de los elementos químicos están dispersos. Todos los átomos, sílice, calcio, oxígeno, magnesio, todos están dispersos. Quiere decir que estamos en la fase líquida del magma, ¿sí? Si nosotros viéramos una coca, al ver el envase de Coca-Cola, veríamos que hay un líquido negro. Y si movemos ese líquido negro, va a haber una separación del gas del líquido en la Coca-Cola. Lo mismo sucede en el magma. Hay una separación del gas que se le llama exsolución de volátiles en la cámara magmática y hay la separación de gas y tenemos líquido. Entonces tenemos una magma con dos fases, fase líquida y fase gaseosa. Hay una separación y el gas, a ser más ligero, va hacia la parte superficial. Y luego va a haber otra imagen donde vamos a representar cómo ciertos elementos químicos o átomos se van a unir unos con otros para formar cristales, minerales. Y entonces aquí tendríamos en C magma, o sea, líquido, gas y sólidos, cristales. Esto ya lo vimos y entonces nos dimos cuenta que la corteza de la Tierra estaba dividida en corteza continental y corteza oceánica. En el interior de la Tierra tenemos lo que es el manto y el núcleo. En muchas ocasiones yo hago o relaciono con algo que es más visible para la población. Por ejemplo, en este caso, un cascarón, la cáscara el cascarón del huevo es la corteza. La clara es el manto y la yema es el núcleo. El espesor, imagínense el espesor de la corteza continental, es alrededor de 40 a 70 kilómetros. Los 70 kilómetros es principalmente en las zonas más altas. La corteza oceánica, su espesor es alrededor de 11 kilómetros. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que en la corteza continental puede haber
entrada de magma y se va a estacionar en una cámara magmática. Esta cámara magmática puede salir el material hacia la superficie a través de una estructura que sería un volcán. Pero también puede haber en la corteza continental, que sería toda esta, lo mismo, una cámara magmática que puede salir y formar flujos de lava. No necesita haber una estructura volcánica, puede haber solamente emisión de magma, que se llamaría lava, y formaría flujos de lava o mesetas de lava. Este es un dibujito solamente para recordar cómo estaría la corteza respecto a la corteza oceánica y que arriba de la corteza oceánica está el mar. Vuelvo a la imagen que estábamos viendo y lo voy a relacionar con la temperatura y la presión. Cuando hay variación de la temperatura y la presión, hay exsolución de volátiles. Si puede haber mayor variación o disminución de temperatura y presión, se forman los cristales o minerales. Esto puede suceder ya sea dentro de la cámara magmática o durante el ascenso del magma hacia la superficie. Es decir, puede haber que salga el material rápidamente y se enfría. Puede suceder que en el magma haya una exsolución de volátiles y después salga, o puede haber que en el magma se forman los cristales y después salga este líquido con cristales, salga a la superficie y se enfríe. Vamos a ver la primera etapa o la primera fase, cuando es solamente líquido. El magma en la fase líquida está compuesto de cationes y aniones dispersos en el mismo. Y entonces, si ese magma sale por una actividad efusiva, se pueden formar, ¿sí?, flujos de obsidiana o flujos de lava, ¿sí?, que va a tener una estructura vítrea o solamente formar vidrio. Cuando este material sale por una actividad explosiva, puede formar lo que sería escoria con una gran cantidad de vidrio, vesículas, y también puede formar fragmentos de vidrio, que sería obsidianas, y flujos de obsidiana con cenizas y gases. Esto se puede ver perfectamente en el Cerro de las Navajas. Esto sería lo que podríamos ver ya como si fueran rocas. Una roca oscura que no se puede ver minerales a simple vista, tendríamos que verlos al microscopio, muy pequeñitos, pequeñitos y rodeados por vidrio, o rocas claras con algunos cristales y lo demás es vidrio. Cuando es el enfriamiento muy rápido, se forma la obsidiana, que como ustedes en algún momento van a identificar y van a ver, hay a nivel microscopio, se pueden observar que las obsidianas tienen micro vesículas. La orientación de estas vesículas en gran parte es lo que hace una refracción de los rayos solares y cambia de tonalidades. Una de ellas es la obsidiana dorada. En otros aspectos, otros estudios,
se han identificado variaciones en la composición química que pueden dar una tonalidad de otro tipo de obsidiana, la obsidiana verde o Bien. la obsidiana negra, que sería todo el magma de una composición homogénea donde la refracción de los rayos solares le da un color negro. Ahora vamos a ver cuando hay una exsolución de volátiles. Si en el interior, en la cámara magmática, hay una exsolución de volátiles, sale y asciende el magma y forma flujos de lava, puede ser una roca como la que están viendo aquí, que tiene muchas vesículas. Estas vesículas son una evidencia de que había gas y cuando salió a la superficie se libera ese gas y queda el hueco o las paredes donde se contenía ese gas. Lo mismo sucede con la figura de abajo, donde hay un flujo de pómez, acá sería un flujo de lava, y entonces tendríamos la roca pómez. En ambas rocas se le llama una textura vesicular. ¿Por qué? Porque contiene muchas vesículas, lo que quiere decir que había líquido y gas. El líquido que se solidifica es la pared, ese es el líquido, ¿sí? Y donde estaba el gas son los huecos de las vesículas. Entonces, cuando ustedes vean una roca de este tipo, pueden dar esta explicación del contenido de gas. También puede haber una actividad explosiva. La anterior era una actividad efusiva y un enfriamiento rápido. ¿Qué quiere decir? Cuando es efusiva es de que va a fluir, es más lento, es con muy poca o nada de explosividad y solamente sale y fluye. Sin embargo, cuando vemos una actividad explosiva, es cuando ya el gas se acumuló y explota y salen los materiales. Y entonces vamos a tener la formación de el mismo tipo de rocas que nos dicen que hay vesículas, ya sea en rocas oscuras y en rocas claras. En ambas se puede observar que hay una gran cantidad de vesículas. Entonces, cuando hay un magma bifásico, puede salir a la superficie por medio de una erupción efusiva o por medio de una erupción explosiva. Ambos forman rocas con textura vesicular y pueden variar de color, oscuras o claras. Lo mismo sucede acá, rocas oscuras y rocas claras, igualitas. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando el magma en el interior de la cámara magmática subió un proceso de variación de temperatura y presión que no solamente generó gases, sino que además dio oportunidad para que los átomos de los elementos químicos se unieran unos con otros para formar minerales. O también se les llama estructuras cristalinas, ¿sí? Cada uno de los minerales tiene una composición química específica. Quiere decir que puede estar compuesto por magnesio, por calcio, por hierro, sílice, aluminio. Pero ¿cómo se forman estos minerales? Esto es muy interesante
porque vean la figura de la izquierda, pueden ver a los cationes y los aniones, pero después pues se van a juntar. Por ejemplo, aquí vemos la sílice se junta con 4 oxígenos. Y entonces, al estar la sílice con 4 oxígenos, va a quedarse un electrón. Y entonces ese electrón va a jalar lo que sería otro elemento químico, por ejemplo, en este caso, el magnesio y el hierro. Y entonces se juntan y forman una estructura cristalina que cuando nosotros las vemos, podría ser como la fotografía de abajo o la fotografía de arriba o la fotografía de abajo, donde vemos la roca con cristales. Este cristal, que es el primer cristal que se forma en un magma, sería el olivino. Es un color verde olivo, ¿sí? Y está compuesto por sílice, oxígeno, hierro y magnesio. Este sería el olivino. Y en las rocas de los prismas se ven muy pequeñitos olivinos. Si hiciéramos una relación de todos los minerales, pues veríamos que lo primero que se forma en un magma es este tetraedro simple, que es sílice oxígeno, y después puede formarse con magnesio, hierro, calcio, que sería el olivino, aluminio, magnesio, fierro, calcio, que son piroxenos, o los anfíboles o las micas. Para no complicarles mucho, lo que quiero aquí que se vea bien sería que los minerales están formados por átomos de elementos químicos. Y estos átomos de elementos químicos son lo que les va a dar una estructura cristalina a cada uno de esos minerales que se formaron en el magma o al enfriamiento del magma. Esta gráfica es muy bonita, espero poder explicarla bien, pero lo que ustedes van a ver aquí este es el magma y este es un magma cuando tiene más temperatura y puede comenzar a cristalizar. Este sería la evolución del magma, por eso cambia de coloración. Esto lo vamos a ver más oscuro y esto lo vamos a ver más claro. Al disminuir la temperatura, se van informando diferentes minerales. A esto se le llama la serie discontinua y la serie continua. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir que a una cierta temperatura se va a formar los olivinos y los piroxenos. Estos van a dar una roca de color oscuro. ¿Se acuerdan las que vimos, las figuras, las fotografías anteriores? Rocas de color oscuro. Las rocas de color oscuro van a ser, si son por una actividad volcánica, extrusivas y su composición son los basaltos. Si se quedaron en el interior de la corteza, se llaman intrusivas y se llaman gabros. Cuando yo veo una roca oscura, una roca ígnea de color oscura, automáticamente ustedes pueden decir, ah, mira, esta es una roca oscura. Ah, entonces está formada por magnesio, hierro, calcio. ¿Sí? Y si aquí vemos el calcio, acá también está el calcio. Y si quieren todavía ir un poquito más allá, pueden decir, ah, muy probablemente esta roca puede tener olivino y piroxenos y plagioclasas cálcicas. Y vamos a irnos al extremo. Las rocas que se forman
a menor temperatura son rocas, ¿sí?, que van a tener sodio, potasio, sílice. Cuando se enfrían, van a formar rocas de color claro. Si las rocas de color claro se formaron en la superficie, se le llama riolita. Si se formaron en el interior, se le llama granito. Ah, entonces, ahora yo tengo una roca de color claro. Esta roca tiene sodio, potasio, sílice. Y si quisiera decir los minerales, puede tener feldespato potásico, cuarzo y micas. Para las rocas de color oscuro, se les llama la lava o magma básico. Básico, quiere decir, un magma básico es de mayor temperatura, ¿sí? Contiene hierro, magnesio, calcio. Un magma ácido son rocas, son los magmas que dieron origen a las rocas de color claro y están ricos en sodio, potasio y sílice. Y los rocas intermedias. Ya vimos las básicas. Los piroxenos pueden estar tanto en las básicas como en los intermedios. Pero también algunas plagioclasas o feldespatos pueden estar en los intermedios. Y entonces las intermedias van a tener calcio, sodio, menos magnesio, menos fierro que las básicas, y las plagioclasas van a tener calcio y sodio. Y entonces tendríamos rocas de color intermedio. Se les llama andesita o, si es intrusiva, dacita. ¿Cuál sería el color intermedio, doctor? Y un color intermedio puede ser un gris, hay gris claro, un gris medio oscuro y un negro o un gris oscuro. Un café, Ya, ¿sí? Un beige gracias. podría irse más hacia las rocas ácidas, un color café puede irse a un color más intermedio y un negro es el más oscuro. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿se acuerdan de esta figurita donde veíamos que había gas, elementos químicos líquido y cristales? Cuando esta roca sale por una actividad efusiva en un flujo de lava, podríamos tener que arrastra los minerales que se formaron y podríamos tener este tipo de rocas con estos cristales minerales. ¿Qué quiere decir? Que estos minerales se formaron, entre más grandes estén, es que hubo más tiempo de cristalización, se formaron en el interior y salieron a la superficie. Y entonces tenemos una roca con cristales de minerales rodeados por un material más fino. ¿Qué quiere decir? Se forman los cristales, sale el flujo de lava, se enfría, pero se enfrió tan rápidamente que formó o cristales muy pequeñitos o lo que serían vidrio rodeando a cristales de mayor tamaño. O también puede suceder que salgan fragmentos de ese magma con algunos cristales y se forman rocas con cristales. Y puede relacionarse en una actividad explosiva que forma algunos depósitos, como lo que les llaman las tobas, los depósitos tobáceos cubitos, los depósitos tobáceos de Mineral del Chico, donde en esos depósitos hay fragmentos de magma que se enfriaron y puede tener cristales de diferentes tamaños. Esta es una fotografía en microscopio, donde se ven cristales grandes, cristales pequeñitos y lo negro es material vítreo, líquido, que se enfrió.
Esta es una parte, si nosotros vemos en color café, sería la corteza, y entonces se quedaron las rocas intrusivas. También se le puede llamar rocas plutónicas, que son a mayor profundidad y de mayores dimensiones, o cuerpos intrusivos. Aquí se van a enfriar más lentamente. Entre más grande sea el cristal, quiere decir que tuvo mayor facilidad para crecer. Quiere decir que el enfriamiento del magma fue muy lento, que se formaron cristales grandes, ¿sí? En una imagen de microscopio se podrían ver cómo están todos los cristales más grandes con otros más pequeños, pero todo es cristalino. Las rocas de Haciendo la una... carretera, perdón, Sí, perdón que lo dime. interrumpa, las rocas, hubo mucha roca que sacaron de la, ahora que hicieron la carretera, y se parecen mucho a las que usted está mencionando. Claro, esta es una de las rocas que le sacaron de la carretera. Sí, exacto. ¿Eh? Entonces, tratando de resumir, ¿qué podríamos hacer cuando ustedes van caminando en el campo? Sin ser muy expertos, podrían decir rocas que se formaron en la superficie y hay muchas vesículas, color oscuro, o una roca de color oscuro con cristales, todos estos son cristales, ¿sí? Que se formó en el interior de la corteza. Cuando ustedes hagan esto, entonces pueden decir minerales máficos. ¿Qué significa? Máfico, magnesio, fierro y calcio. El extremo, rocas claras, son minerales félsicos, ricos en sílice, potasio y sodio, ¿sí? Color claro, extrusivas, riolita, intrusivas, granito, y luego las intermedias. Esta es una imagen de cómo podríamos tener las rocas extrusivas, esta sería la superficie de la Tierra, y cómo podríamos tener las rocas intrusivas. Cuando el magma con minerales es expulsado a la superficie, se forma una roca volcánica. Acuérdense que cuando sale a la superficie se llama lava. Cuando el magma con minerales se enfría en el interior, se les llama rocas intrusivas o plutónicas. Vamos a ver los flujos de lava, cómo forman domos y los flujos de lava que forman mesetas. Esta es una animación que, como les comenté en todos los materiales, ustedes pueden utilizarla cuando quieran hacer una explicación. ¿Cómo se forma un domo? El magma, ¿se acuerdan que les decía que el magma atraviesa la corteza y que vimos que atravesaba las rocas sedimentarias y luego también rocas volcánicas? Aquí lo vamos a ver. ¿Cómo atraviesa? Puede salir a la superficie y se va a acumular en la superficie. Mientras se va acumulando, ¿sí? La parte exterior es la que se va enfriando y va empujando y se va formando, va empujando, se va formando, ¿sí? Puede ir creciendo el domo y luego, ¿sí? Cuando ya el domo creció, sus paredes verticales, puede haber colapso de las paredes verticales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad y se pueden formar lo que serían nubes o flujos piroclásticos. Aquí es cuando de repente se ven fragmentos del domo
en ceniza. Pero luego puede suceder que el magma comience a atravesar por otra parte y entonces vamos a tener la formación. Como ahora ya hay una capa, puede haber explosiones acompañadas, puede haber más material que se colapse, formación de otro domo, crecimiento del domo, y vamos a tener dos estructuras dómicas en la zona. Así se formó gran parte de la comarca minera, donde vemos muchas, les llamamos cerros, domos, pero que estos estuvieron expuestos al intemperismo y a la erosión, ¿sí? Y algunos quedan remanentes. Cuando hay una actividad efusiva, puede ir acompañada con eventos explosivos, pero también con lanzamiento de lo que son balísticos o bombas. Estas serían las bombas, esto que ven aquí. Estos serían los materiales y el flujo que va asociado a un evento efusivo con un cierto grado de explosividad. Bueno, en esta parte vemos algunos conos que puede salir el flujo de lava y estas mesetas que se pueden ver claramente cuando van en el camino de prismas basálticos hacia lo que sería Peña del Aire, se pueden observar estas grandes mesetas que son flujos de lava, ¿sí?, que se formaron durante una actividad efusiva. Y algo muy interesante que podemos ver en esta zona es que en algunos lugares hay conos monogenéticos, lo que quiere decir que pueden ser posteriores a las mesetas. Atraviesa el magma y se forma el cono de escoria. Este es un ejemplo de lo que ustedes pueden ver en Peña del Aire. ¿Qué vemos en Peña del Aire? Aquí hacen escalada, hacen rapel. Este es un flujo de lava o una colada de lava de la meseta que vimos anteriormente. Después aquí podemos ver estas rocas que están aquí, vean, como si fueran muchas rocas ahí amontonadas, aglutinadas. Este podría ser un pequeño dibujo, ¿sí? A esto se le llama brecha de lava o brecha volcánica. Y luego vemos abajo de todo esto un material anterior eh, que estaba antes del flujo de lava. ¿Qué quiere decir? Tenemos el material que estaba antes del flujo de lava, luego tenemos la lava que fluye sobre ese material, pero el contacto, el enfriamiento de la lava en la parte superior y el contacto de la lava con el material de abajo se va fragmentando, se va rompiendo. Los bloques de aquí, como van andando, van fluyendo. La costra que se va formando arriba va cayendo adelante y va quedándose abajo, ¿sí? Y este material tiene un color muy, muy especial. Y esto se puede ver muy claramente. Este color, si ustedes lo ven, es un color que está relacionado con temperatura. Quiere decir, cuando va fluyendo la lava, este material se cose como si fueran los ladrillos que conocemos rojos,
que es como que los meten al horno, se cocen y cambia su coloración a café rojizo, es por la variación de la temperatura o la alta temperatura a la que es sometida, y es como si se formara tipo de ladrillo rojo en esta parte de aquí, en esta zona del flujo de lava, y después lo que sería la Peña del Aire es un fragmento de esta lava que quedó remanente. También la actividad efusiva da origen a lo que son los prismas basálticos. Pues estas columnas son muy especiales porque se han identificado como las más grandes del mundo, que llegan a ser hasta 40 metros. La composición de estas rocas se les clasifica como basaltos y tienen una edad de 2,58 millones de años. Es muy interesante porque cuando ustedes van a la zona pueden ver cómo hay columnas del lado izquierdo, prismas en la base y luego prismas en el lado derecho. ¿Qué significa? Todo esto, todo esto estaba cubierto de prismas, pero el flujo del agua fue erosionando, erosionando hasta dejar estas paredes, la base y la otra pared. La gran mayoría de los autores explica por la contracción de un flujo de lava durante su enfriamiento al entrar en contacto con agua. Miren, les pongo esta fotografía nada más para tratar de imaginar que nuestra mente tenga algo relacionado. Cuando ustedes ven lodo, está saturado con agua y de repente se evapora ese lodo va a tratar de salir por ciertas partes, no sale en todo la superficie, sale por ciertas partes que formaría los lados de una estructura. Y entonces, conforme se va evaporando, se van formando estructuras geométricas bien definidas. Lo mismo sucede con los prismas basálticos. Quiere decir que el magma se enfría al contacto con el agua y entonces las partes laterales son las fracturas de tensión por el enfriamiento y aquí hay una contracción del material hacia el centro para formar lo que serían los prismas. Y una parte interesante que se observa es que en el centro de las columnas basálticas o de los prismas, a veces se observan estos cambios de coloración. ¿Cómo se pueden explicar? Muy sencillamente, porque estas rocas fueron expuestas durante 2,5 millones de años a la caída de agua, que como ustedes, si se acuerdan, todas estas rocas tienen una componente gaseosa, es decir, tienen microvesículas. Y esa agua estuvo filtrándose y penetrándose por la parte superior hasta provocar lo que sería su alteración. Y entonces esa alteración hace que cambie de coloración. Por eso no vemos un patrón definido en esos cambios. Vean, aquí se puede ver gris, aquí se ve negro, aquí se puede ver negro, aquí se puede ver gris, ¿sí? Hay un cambio de coloración en la roca, producto del intemperismo químico que se presentó en el interior de cada una de las columnas. Esta pueden ver que aquí hay una pared en la hacienda de
Santa María Regla, donde se ven muy bien todos los corazones de lo que serían los prismas basálticos. Este sería el proceso: intemperismo químico durante 3 millones de años. El agua se filtró entre las paredes por los poros y las grietas de la roca. El contacto agua-roca produjo intemperismo químico que cambió el color, ¿sí?, del centro y de su periferia. Este es un ejemplo. Aquí vemos otros tipos de ejemplos. Vean cómo aquí se ve claro, cómo incluso se ve una oxidación, esto que está aquí. Quiere decir que este es lo que se fue alterando y este es la roca natural y este sería la roca externa. Otros ejemplos. Y entonces, para que ustedes puedan hacer una descripción de sus rocas, ¿cuál sería? De acuerdo al color: oscuro, intermedio, claro. Oscuro, la composición del magma es básico, intermedio o ácido. Y entonces podríamos tener las rocas ígneas o extrusivas y se puede llamar una composición química. La composición química sería que una roca oscura que viene de un magma básico, si es intrusiva, se le llama gabbro. Una roca oscura de un magma básico, si es extrusiva, se le llama basalto. Y el contenido de minerales, vamos a ver que son ferromagnesianos ricos en calcio, hierro y magnesio. Y los minerales que contiene pueden ser olivino-piroxenos, ricos en magnesio y calcio, y plagioclasas cálcicas. Eso sería algo muy simplificado de la descripción y la clasificación de una roca. El otro extremo serían rocas de color claro, vienen de un magma o se originan de un magma básico, ácido, y puede ver rocas intrusivas o rocas extrusivas ácidas. ¿Cómo se clasificarían? Si son intrusivas, se clasifican en granitos. Si son extrusivas, se clasifican como riolita. Y entonces podríamos tener el contenido de minerales alcalinos ricos en sodio, potasio y sílice. Y entonces podrían ser feldespatos sódicos o feldespatos potásicos, cuarzo y micas. Esta es una gráfica que complementa todo lo que sería el tipo de rocas de la zona. Y nos quedarían las intermedias. Si es intrusiva, se le llama dacita. Si es extrusiva, se le llama andesita. Ambas tienen minerales con calcio, sodio, menos hierro, menos magnesio y tienen sílice. Plagioclasas cálcico-sódicas, anfíboles sódico-cálcicas, piroxenos sódico-cálcicos. Y bueno, este ya lo habíamos visto, volcanes monogenéticos. Un ejemplo en México es el volcán Paricutín. Para la construcción de su cono duró 10 años. Nace el 20 de febrero, a las 16:30, sepultó 2 pueblos, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. En comarca minera tenemos el Cerro de Tezontle y tenemos el volcán La Paila, y en estas estructuras hay muchas rocas del tipo de bombas volcánicas. ¿Cómo se originan? Pues es
una explosión, el material se va acumulando a su alrededor, ¿sí? Y forma lo que sería un cono, ya sea cono cinerítico de cenizas o cono de escoria. Y puede ir acompañado de flujos de lava. Esto también ya lo vimos, los volcanes poligenéticos o El volcán estratovolcanes. Krakatoa registró una fuerte erupción. Aquí es interesante porque un volcán, esta imagen la hice para que ustedes trataran de verlo y en la hoja puede servir de ejercicio para lo que es el volcancito que tenemos. ¿Por qué? Porque en el volcancito se forman erupciones volcánicas con la columna eruptiva, hay caída de ceniza o hay flujos piroclásticos. O también existen actividad efusiva con flujos de lava. También esta imagen es muy interesante porque se puede llegar a definir todos los componentes del volcán. Un volcán poligenético lo tenemos en el Cerro Las Navajas. El Cerro de las Navajas es un volcán poligenético que ha tenido varias erupciones durante toda su historia geológica. Una de las características del Cerro de las Navajas es que ha tenido grandes explosiones y ha formado columnas eruptivas. Estas se han colapsado y han formado flujos piroclásticos. Y entonces nosotros podemos llegar a ver flujos de obsidiana, ceniza y bloques, flujos de ceniza, flujos de pómez, ceniza y algunos bloques juveniles. Esta pared se ve perfectamente bien en el Cerro de las Navajas, donde se pueden ver detalles de cada uno de los diferentes tipos de depósitos asociados a eventos explosivos en el Cerro de las Navajas. Este es otro ejemplo. Esto que ven aquí es muy característico. Se ven como concreciones de obsidiana, se juntan y estas concreciones se asocian principalmente con que había un contacto con agua, yo creo que llovía y se contrae, se le llaman concreciones de vidrio. Ya también vimos veíamos cómo se formaron las aguas termales. Esto está en el volcán, también por eso lo pongo, para que tengan hojas, si un día quieren usar el volcancito. ¿Cómo se explica el origen de las aguas termales? Se filtra el agua, se forman mantos acuíferos. Estos mantos acuíferos, si entran en contacto con cuerpos calientes que se encuentran en el interior de la corteza, van a salir por fisuras como aguas termales, como geysers. Depende la temperatura, el contacto y el espacio de salida de ese vapor de agua. Un ejemplo de aguas termales en la comarca minera son las aguas termales de Amajac. Y los yacimientos minerales, ya lo vimos la clase pasada, nada más será recalcar. Lo que ustedes ven es fracturas donde hubo fases fluidas, esas fases fluidas ricas en elementos químicos y después se formaron minerales, es lo que se les llama las vetas. Este sería, una vez que se encuentran las vetas, cómo se van explorando, cómo se forman los tiros, cómo se forman las galerías y cómo se extrae el mineral a través de las torres y luego se llevan a las haciendas de beneficio, como la de Santa María Regla. Esto sería como para sostener el techo, se hacían ademes de madera, ¿sí? Para que la gente pudiera entrar y extraer los minerales. Bueno, esto lo voy a dejar para la próxima clase, que sería el origen del patrimonio geológico a través del intemperismo
y la formación de las geoformas del patrimonio geológico. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, serán bienvenidos. O ya se durmieron. Zenón. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Pues nuevamente felicitarlo, doctor, por esa forma tan simple con que explica las cosas para el entendimiento, pero a veces muy complicado para entender en la magnitud exacta de todo el conocimiento que nos está dando. Yo quisiera nomás aquí hacer algo muy concreto, un comentario muy concreto en cuanto a la idea que yo tenía sobre el origen, no más que el origen, las formas de roca que existen. Creo que coincide bastante con lo que hoy nos estuvo comentando, esas tres tipos de roca, que es la volcánica, la sedimentaria y evidentemente la metamórfica. Eh, Aunque yo conocía o estaba en la idea de que la sedimentaria se había formado en lechos marinos, desde luego con sedimentos de las rocas volcánicas asociada a la gran cantidad de eh, conchas marítimas y demás residuos que el mar arroja para formar ese tipo de piedra, ¿no? De roca. Y la metamórfica que no, siempre me bailaba, pero ahorita con esa forma tan simple, pues me quedó más que claro que es el resultado de las mismas rocas, ya sean magmáticas o ya sean sedimentarias, pero que a presión determinada, junto con temperatura muy básica, muy específica, cambian su estructura molecular, me imagino, y entonces ya son otro tipo totalmente diferente. Yo aquí en el estado me he encontrado con un municipio, yo creo que desde luego lo tiene que conocer, porque es donde se encuentran las tres formas de roca, que en el fondo del río Claro, hay gneiss, que es de tipo metamórfico, e inmediatamente subiendo se ven los estratos de las rocas calizas o de las rocas sedimentarias, para terminar en los cerros con rocas de tipo volcánico. El Tlanchinol no es de la comarca minera, pero me llamó mucho la atención y se lo quería comentar porque debe de existir más lugares, pero es el único donde yo lo he encontrado. Volviendo al tema de la comarca minera, iba a hacer esa pregunta. Yo creí, porque en algún lado lo leí o alguien me lo comentó, que la riolita básicamente eran los centros de esas como calderas o chimeneas volcánicas que de alguna manera habían solidificado y que posteriormente el derredor del cono se había ido por la erosión. Es la que yo tenía. ¿Es cierto eso, doctor? Okay. Voy a ir contestando. Yo veo dos preguntas. Sí. Una son las rocas sedimentarias. Sí, es cierto. Hay rocas sedimentarias que son de origen por precipitación química, que cuando el mar se evapora, se precipita el carbonato de calcio y forma las rocas calizas. También cuando el mar se evapora, las conchas de todos los animales que existían se quedan atrapados en el carbonato de calcio y puede haber calizas formadas solamente de carbonato de calcio, que es la calcita, o calizas que tienen muchos fragmentos de gasterópodos o de conchas, ¿sí? Que se les llama coquinas. Pero entonces, ese es un tipo de rocas sedimentarias por precipitación química. Pero El otro, un segundito nada más. Aquí entra la dolomía, que le llaman. la dolomía es igual que una roca caliza, pero la diferencia entre una caliza y una dolomía es el contenido de magnesio. Es más rico en magnesio la dolomía. ¿Sí? Y cuando tú le das el martillazo a la dolomía, queda un olor como a cabello quemado,
y cuando das un martillazo a la caliza no huele. Ok, gracias. Perdón la interrupción. Luego, hay rocas sedimentarias de origen terrígeno, que son los sedimentos de tipo de arenas, de arcillas o de gravas. Esas rocas de origen terrígeno forman areniscas, lutitas y conglomerados. En lo que tú mencionas, en la región del estado de Hidalgo, no en la comarca, pero en la región del estado de Hidalgo, podemos llegar a tener rocas de origen marino calizas, que dice que se metió el mar, luego el mar se va alejando, se precipitan las calizas y vienen las rocas de origen terrígeno y tenemos calizas, lutitas, limolitas, areniscas, conglomerados. Y luego hay, otra vez se vuelve a meter el mar y hay calizas, ¿sí? Pero hay de los dos tipos, tanto de origen terrígeno como de origen marino. La segunda pregunta, cuando la gente, o has escuchado que dicen que las riolitas están en el interior, ¿se acuerdan que les dije son rocas intrusivas? Quiere decir que la riolita se introduce y queda ahí adentro, ¿sí? Y alrededor puede haber o rocas sedimentarias o rocas ígneas anteriores o rocas volcánicas, porque se les llama intrusión. Y entonces, como son rocas que son intrusivas, si son ácidas, son las riolitas. Si esa roca sale a la superficie, perdón, las rocas intrusivas, las rocas Sí, riolitas son rocas que tienen una composición ácida y son extrusivas, cierto. ¿sí? Son extrusivas, ¿sí? A veces se encuentran adentro, ¿por qué? Porque fueron cubiertas por otras rocas extrusivas, Ok, claro, ¿sí? claro. Sí, el caso de que hay riolitas aquí en San Juan, San Juan Solís, que el Tenango es totalmente riolítico, ¿no? ¿Verdad? La cantera de Tezuantla es riolítica. Es En riolítica. muchas rocas, como decía el doctor Junco, en muchas rocas que encontraron ahora en las excavaciones son riolitas, son claras, ¿sí? Y son de composición riolítica, extrusivas, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Granito que haya salido a la superficie aquí dentro en las comarcas, me queda claro que no existe, pero en el estado Podría haber, ahorita no te podría decir en dónde, pero sí podría haber, puede haber. sí, Ok, muchísimas gracias, doctor. al contrario, gracias a ti. Gracias, Zenón. Doctor Junco. Sí, yo una pregunta nada más. Siempre he tenido duda cómo podemos tener una evidencia clara para poder decir 35 millones de años de antigüedad, 50 millones de años de antigüedad. Eso no, siempre me ha costado trabajo entenderlo. Sí, no sé si recuerdan una de las clases que dieron, una conferencia, creo que se habló de esto en el campo magnético. Bueno, te lo voy a explicar, voy a tratar de explicar. Un mineral tiene ciertos átomos. Quiere decir que ese mineral se forma cuando se enfría la roca. Como tiene una propiedad radioactiva, con el paso del tiempo, ese mineral, al liberar esa energía, va cambiando en sus electrones. Y entonces se descubrió que ese mineral, si lo analizas, vas a encontrar el cambio de electrones con respecto al tiempo. Por ejemplo, el elemento estroncio, ¿sí? Va a cambiar de estroncio, me parece que es estroncio 13 a estroncio 12, y se sabe exactamente el tiempo en que tarda en hacer ese cambio en las valencias de sus electrones. O puede cambiar de un mineral a otro, ¿sí? O de un elemento químico con sus... Entonces, lo que miden para saber la edad es el original
y las variaciones que tiene con el tiempo, y entonces ya lo tienes como una medición radiométrica para obtener la edad de las rocas. Como un Otro estándar. tipo de, sí, sí ya está, es todo eso, hay escalas que ya están identificadas. La otra es que en unas rocas sedimentarias puedes encontrar fósiles, rocas sedimentarias. Es en el único lugar donde hay fósiles. Y entonces hay ciertos animales que vivieron en una época que después perecieron de esa época. Voy a poner un ejemplo muy grande que serían los dinosaurios, donde tú encuentras ahora un hueso de dinosaurio o una impronta de dinosaurio, una pisada de dinosaurio, quiere decir que esa pisada fue cuando pasó el dinosaurio, es de una cierta edad y después fue cubierta por sedimentos. Y entonces puedes saber ahí y das un rango de edad donde vivían los dinosaurios para esa fecha. En otros fósiles hay muertes masivas de animalitos que te marcan un índice de que vivieron solamente un periodo de tiempo y los encuentras y entonces puedes dar la edad. Edades radiométricas, edades por fósiles, o también si encuentras unos depósitos y luego ves un paleosuelo, significa que ese paleosuelo tiene carbón. Y entonces datas la transformación de ese carbón y obtienes dataciones radiométricas del carbón, ¿sí? Ok. Esas tres son las principales que se utilizan para medir la edad de las rocas, más o menos. Ok, sí, muchas gracias. Bien. Tengo aquí en el chat de Montse. Todo muy bien, doctor, muy interesante. Me gustó la plática y lo hizo fácil de entender. Gracias. De Clara Paz, de guardiana del Geoparque de Mineral del Chico. Gracias por la explicación tan didáctico y el libro de ejercicios también. Bueno, pues recordar también a los nuevos usuarios de nuestra página de Facebook que el Geoparque Comarca Minera está integrado por 9 municipios, que son Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Pasoyucan, Singilucan, Mineral de la Reforma y Pachuca. Y bueno, la UNESCO la reconoció como Geoparque Mundial en el 2017, precisamente por su patrimonio geológico de importancia internacional y que, pues bueno, además un geoparque, además de trabajar y cuidar el patrimonio geológico, lleva toda una relación directa con el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Entonces, trabajamos directamente con la comunidad y en este seminario, dentro de este Zoom, se están capacitando a voluntarios, personas que viven en estos municipios, y ahorita estamos trabajando con 4 municipios que son Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Singilucan, y se están capacitando en temas que trabaja el Geoparque, en patrimonio geológico natural y cultural, y todos a su vez están relacionados también directamente con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Voy a leer, tengo aquí unos comentarios en Facebook de Rebeca, también de Mineral del Chico, guardiana del Geoparque. Buenas noches, felicidades. De Mario Olivo, saludos familia Geoparque, gracias. Y Liber Sosa dice, saludos desde Jalapa, excelente exposición. ¿Tienen calculado el valor económico de la actividad del Geoparque? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, Liber. A lo mejor falta ahí un complemento.
han hecho ejercicios de cartografía social en paralelo a estos procesos de divulgación. Y tiene otra pregunta. No, sí, ¿podrían recordar dónde están colocados los videos? Sí, claro que sí, estos videos se quedan grabados aquí en la página de Facebook. Y pues bueno, también Facebook pasa algún determinado tiempo y ya no se pueden ver, entonces nosotros los pasamos a la página de YouTube. Entonces ahí están todos los videos que desde que empezamos con este seminario abierto, desde el 4 de marzo, están en la página del Geoparque. Así lo buscan como Geoparque Comarca Minera. Luis Gamboa, felicidades, muy interesantes los procesos de formación y transformación de los entornos naturales de la comarca minera. Saludos, Luis, muchas gracias. Listo, doctor. Ok, pues muchísimas gracias. Realmente todos estos materiales son para ustedes y como están yendo a escuelas o demás, pues sí sería interesante que los ocuparan para lo mismo. La otra cosa que les quería comentar es el próximo tema que podría impartir son mapas, cómo ver un mapa. Aquí sería muy interesante que cada uno de ustedes voy a subir un mapa al lugar para que ustedes hagan ejercicios ahí donde están trabajando y empiecen a leer un mapa, ubicarlo, ver las escalas, de forma muy sencilla, muy gráfica. La última plática sería un recorrido a campo, ¿sí? Nos podemos organizar y visitamos diferentes geositios y vamos haciendo descripciones de las rocas o incluso de la relación roca-suelo, porque es muy importante. Lo que ustedes están viendo ahorita son las rocas. Ya vieron la composición química de las rocas. Hablamos del intemperismo químico de las rocas, formación de sedimentos. Cuando hablo de formación de sedimentos es formación de suelos. Y entonces en los suelos va a haber los componentes químicos que hay de la roca que está siendo intemperizada. Y entonces, donde hay suelos con muchos elementos químicos, pues son suelos muy fértiles como los que se encuentran en la comarca minera. Suelos fértiles, muchos elementos químicos. Entonces, esa es una relación que se va viendo. En la salida de campo podemos hacer ejercicios de cómo se ve un suelo, cómo lo pueden identificar, ¿sí? Y luego cómo pueden identificar la roca madre que está en el lugar. Y la otra invitación que les quiero decir, no sé si ya se los comentó Cami, es que me gustaría que los guardianes del Geoparque fueran al Instituto de Geofísica a entrevistarse con el director y a tener una visita guiada a lo que sería el Servicio Sismológico Nacional, para que conozcan cómo se miden, cómo se percibe la información de los sismos en toda la República Mexicana. Ahí está abierta la invitación para la campo y para la plática y para Ciudad Universitaria. Sí, ya nos pondremos de acuerdo para la visita al Instituto de Geofísica y al Servicio Sismológico Nacional. Y ya creo que lo platiqué con algunos guardianes, no los he platicado con todos los grupos, pero ya están superpuestos. Pues nada, muchas gracias. Voy a cerrar la transmisión en Facebook, nos despedimos en Facebook, muchas gracias a todos y nos quedamos unos ratitos nada más con Guardianes del Geoparque en Zoom. Entonces,